Bueno, lo que sigue también es un hecho delictual. Deportado desde Suecia, condenado por 15 robos en España, en Alemania lo investigan por robos de cajeros automáticos y ahora no puede entrar a Bélgica. Todo eso es parte de los antecedentes de uno de los delincuentes que pagó para obtener desde el registro civil un pasaporte ideológicamente falso. Hasta ahora son 10 los funcionarios de ese servicio público acusados de la emisión de este tipo de documentos, como nos informa Pablo Álamos. Hace 6 años se generó una crisis nunca antes vista. Tenía relación con los cajeros automáticos, con la falta de ellos a nivel nacional. Eso porque algunos habían quedado fuera de servicio, otros habían sido reducidos a chatarra. Esto por culpa de la acción de delincuentes que a través de distintos métodos lograron hacerse con el dinero que guardaban. Una de las bandas tenía como base de operaciones Peñalolén. Uno de sus integrantes es quien se vuelve protagonista de la siguiente historia. Su nombre es David Eleazar Contreras Vega. Tiene 30 años y fue detenido el pasado 15 de agosto en el aeropuerto de Santiago cuando quiso viajar a Canadá junto a otro compañero de delito. Lo intentó hacer con un pasaporte verdadero, pero falso. Concurrían 2 personas a solicitar la emisión de pasaporte y cédula de identidad. Uno proporcionaba sus huellas o identidad en términos generales y al momento de sacar la fotografía, bueno, entraba en acción la persona que iba a ser el usurpador y ponía su rostro. En consecuencia, eso derivaba en que al momento de confeccionarse el documento, se leía con la identidad de uno y el rostro de otro. Si le suena conocida la forma de operar mencionada por el fiscal, está en lo cierto. Fue el jueves, cuando se dio a conocer la detención de 7 funcionarios del registro civil acusados de exactamente lo mismo de la emisión de 37 de este tipo de pasaportes. Todavía no se sabe realmente cuántos otros podrían ser. 6 oficinas del registro civil comprometidas: La Reina, Las Condes, Santiago, San Miguel, Maipú y Pudahuel. A ellas, agregar esta que funciona a un costado de la municipalidad de Conchalí. Eso, porque fue ahí donde David Contreras y Juan Iriarte Hernández consiguieron eso que le abriría tantas otras fronteras. Es otra arista de la llamada Operación Hidra. Los dos solo ayudan a reforzar la idea del por qué pagaban millonarias sumas para conseguir uno de estos documentos. ¿Los suplantadores qué características tenían? Bueno, la mayoría de ellos tienen antecedentes criminales por delitos de robo. Ya la mayoría de ellos son personas que salen del territorio nacional con el objeto de cometer sus delitos fuera del territorio nacional, donde obtienen mayores lucros. Se dedicaban a asaltar viviendas unifamiliares ubicadas en zonas de alto standing de Madrid. La red criminal estaba compuesta por jóvenes chilenos sin antecedentes. 9 de ellos han sido detenidos hoy en una operación policial. Pero vamos, su idea principal era mandarlo a Chile para hacerlo allí dinero. El acento ya avisa que volvimos al extranjero, que a eso obliga la hoja de vida de David Contreras Vega. El informe de la televisión española explicaba por qué en el año 2011 fue condenado por un violento asalto y otros 15 robos que afectaron a distintas familias en Madrid. El resto mejor trasladarlo a un mapa. En 2004 fue deportado desde Suecia, el 2011 ocurrió lo de España, 2 años más tarde Alemania solicitaría información sobre su persona, a Bélgica no puede entrar hasta el año 2022, existe una orden de captura internacional en su contra. David Contreras no solo obtuvo un pasaporte en esta oficina del registro civil, sino que también una cédula de identidad, así supuestamente iba a gozar de impunidad tanto afuera como en territorio nacional. Si uno traslada esta situación en el aeropuerto a un control de identidad rutinario en la calle, existe una alta probabilidad que no hubieran sido detectados y si hubieran tenido órdenes pendientes o algún tipo de requerimiento de la justicia, simplemente habrían sido dejados en libertad, puesto que no se habría podido saber cuál era su verdadera identidad. Desde el punto de vista de la seguridad o de la fe pública, por cierto, es dañino, pues te pone en duda, al menos en parte, ahí veremos si es algo menor o algo mayor, pone en duda toda la fe pública que se debe depositar en este tipo de documentos, que por cierto dan cuenta de la identidad de las personas, lo cual no es menor. ¿Es considerado un hecho aislado esto que ocurre, esta investigación en contra de personal de registro civil? Lo que pasa es que, más allá de que sea o no aislado, si usted lo compara con la cantidad de pasaportes que se emiten diariamente por el registro civil, y aun cuando se tratara de casos acotados, son de máxima gravedad de todas maneras. ¿Cuántos casos son? Eso lo está investigando el Ministerio Público.
Pero lo que ya sabemos nos parece la máxima gravedad, así que yo prefiero no hablar ni de hechos aislados ni de hechos acotados, prefiero hablar de hechos graves. Son en total 7 oficinas las que estarían comprometidas. Esa es la información que se tiene ahora. Este robo ocurrió a principios de año en el exclusivo sector de Beverly Hills, en Los Ángeles, Estados Unidos. El acento los delata, lo mismo que en este otro caso ocurrido en Toronto, Canadá. En Aspen, uno de los centros de esquí más exclusivos del mundo, la policía liberó estos videos para conseguir información con respecto a los 2 personajes que aparecen en imágenes y que lograron robar desde una joyería un botín evaluado en $1 millón. También los identificaron como chilenos. Dicho aquello, vuelve esa pregunta con respecto a cómo, si en nuestro país tienen antecedentes y órdenes vigentes, lograron salir igual y tomar un avión, y quiéranlo o no. La aparición de este tipo de documentos de la forma de operar de esta banda podría entregar alguna pista. Las acusaciones realizadas son consideradas por las autoridades y por los familiares de aquellos que pusieron al servicio de criminales sus identidades, sus empleos, de extrema gravedad. Fuera de cámara, el padre de una de las funcionarias del registro civil que hoy permanece en prisión preventiva aseguró no entender el por qué su hija, que llevaba 4 años trabajando en el servicio público, hizo lo que hizo. Ahora él iba a tener que hacerse cargo de sus nietos. El papá de quien fue suplantado por un criminal fue un poco más allá. Para mi concepto son pollos. Obvio. Son hueones que tú los manipuláis. ¿Nunca había estado relacionado con gente con antecedentes delictuales? No. Ya puede haber sido una hueá de copete, borrachera, ya que está ahí con una fiesta. Oye, esta cosa y te conviene, bon. Te bajas una gambita por si te falta. Tómala, no te va a pasar nada. Y cagaste. No es la primera vez que el registro civil se ve envuelto en investigaciones relacionadas a la obtención de documentos de identidad falsos. En el año 2016, el programa Contacto demostró cómo un grupo de gitanos en oficinas del Servicio Público de la Sexta Región obtenía cédulas chilenas para ciudadanos extranjeros. Dejaré en claro que el método utilizado era otro, sin embargo la coincidencia está en lo que partió siendo solo un caso, un hecho aislado, tras años de investigación cambió y se determinó que al menos 98 ciudadanos extranjeros habían pagado $3.000 por un carnet chileno. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía esto de las nacionalidades? ¿Cuál era el fin? Que sería lo que está haciendo. ¿Cuánto cobraba por esto, señora Gina? Hoy ya son en total 14 las personas que permanecen tras las rejas acusadas de los delitos de soborno, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de datos informáticos. 10 de ellos cometieron delitos cuando eran funcionarios activos del registro civil. Incluso uno es dirigente gremial. Crisis o no, se debe preguntar igual. Mi consulta es con respecto, más allá de la responsabilidad penal que pueda caer en otros funcionarios, es con respecto a las responsabilidades administrativas en este tipo de hechos. Bueno, sí, además de la responsabilidad penal que se está persiguiendo, se incluyeron los sumarios que van a buscar la responsabilidad administrativa. Y esa responsabilidad administrativa, desde luego que siempre parte de su análisis es analizar las distintas cadenas de mando, la ruta crítica de la emisión de los pasaportes. Así que este puede ser el comienzo de algo que pudiese devenir en otras responsabilidades. Pero no me corresponde adelantarlo, como usted sabe, los sumarios en la etapa investigativa son secretos. Añadir que en cada una de las oficinas del registro civil donde se cometieron los delitos no existen cámaras de seguridad. Aquello en los próximos meses debería cambiar. Al menos hoy ya se conocen a 2 de los delincuentes que obtuvieron uno de esos pasaportes llamados ideológicamente falsos. Solo el tiempo dirá cuán grande realmente es el problema.